episodio de este canal. Estoy muy emocionado de tener a esta invitada especial el día de hoy, porque tiene una trayectoria que inspira y un activismo que transforma. Ella es psicóloga organizacional y de la gestión humana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, activista por los derechos humanos de las personas LGTBIQ+, mamá de la princesa Charlie, que es su gatita, e integrante de los colectivos Femiconeras y Acción LGTBIQ+, Lima Sur. Además, se define a sí misma como antirracista, antipatriarcal y transfeminista. Y hoy viene a compartir con nosotros su mirada crítica, sus luchas y cómo desde el lado de la psicología se construyen espacios mucho más diversos, seguros e inclusivos. Así que prepárense para esta conversación que va a estar potente, honesta, pero sobre todo necesaria. Bienvenida, Nikki, a este espacio. Es un gustazo tenerte aquí con nosotros. Wow, bueno, hola, ¿cómo estás? Qué chévere volvernos a encontrar en un espacio de entrevista, Vic. Primero, comentarte, ¿no? Un poco en relación a cómo se entrelaza tu trabajo como psicóloga organizacional con tu activismo LGTBIQ+, y feminista. ¿Cómo lo has logrado entrelazar? Ujú. Bueno, la pregunta que me has hecho es muy interesante porque conecta las tres cositas bueno, tres aspectos que he venido eh, profundizando, trabajando. Creo que desde mi experiencia, la psicología me ha ayudado bastante a comprender vivencias justamente LGTBIQ+, o fuera de lo cis heteronormado. Y también justamente a través de eso es que me acerqué más al feminismo, ¿no? El transfeminismo o feminismo antipatriarcal, antirracista, ¿no? Porque la psicología justo desde una postura cualitativa, desde una postura em, histórica incluso, también consiste en validar procesos sociales en los que está involucrado evidentemente y obviamente las personas, ¿no? Como de manera individual. Sin embargo, esta individualidad obviamente genera una colectividad, entonces de esa forma es como veo que se relaciona eh, la psicología organizacional y de la gestión humana con el tema de activismo LGTBIQ+, y de los feminismos, ¿no? Ahora también quisiera rescatar que como yo me dedico al tema laboral, al ámbito laboral, eso también, ¿no? Me acerca mucho más a problemáticas laborales, tanto para personas LGTBIQ+, como a otras poblaciones en situación de vulnerabilidad o grupos poblacionales diversos, ¿no? Que a veces retan la norma en nuestro país, que es necesario escuchar y atender y satisfacer las necesidades como cualquier otra población. Entonces, eso también es otra forma en la que se intersectan esas diversas dimensiones que tengo. Genial, Nikki. Sí, qué lindo que también hayas podido entrelazar o conocer un poco el tema de tu activismo con lo que has podido pues también estudiar, ¿no? Siento que igual cada uno lleva desde su carrera de manera transversal en distintos aspectos de su vida, en lo que realiza, en lo que hace día a día. Y sobre todo también qué bonito que también apliques esa lucha en tu carrera también, ¿no? Creo que es algo muy importante y a veces venimos marcados por distintos estereotipos también en ciertas cosas. Hay bastantes brechas que cerrar en el tema de género y es creo un tema muy importante que justamente debemos poner sobre la mesa, debemos dar a conocer los casos, debemos visibilizar esas acciones también que se realizan. E ir poco a poco, ir abriendo camino, ¿no? Que creo es la misión más importante como en el ahora, ¿no? Quizás en unos años más adelante podamos ver atrás y ver cómo se ha ido cerrando brechas dentro de esta problemática también. Quisiera preguntarte también el tema de qué resistencias o violencias encuentras en el ámbito laboral, justamente que es algo a lo que te dedicas, hacia personas LGBTIQ+, especialmente en sectores que son pues más conservadores, más tradicionales. ¿Cómo ha sido esa experiencia en este ámbito como tal? Sí, bueno, lo podría responder tanto a nivel práctico como a nivel teórico, porque
En cuanto a nivel teórico de la psicología, en los últimos años se está estudiando desde una postura psicológica y social cuáles son las principales problemáticas para la población LGTBIQ más en los espacios laborales, ¿no? Y aquí encontramos temas como discriminación en el trabajo, también exclusión y falta de integración en grupos sociales del trabajo, políticas relacionadas a la diversidad LGTBIQ+ en los espacios de trabajo, ¿no? Y bueno, luego el acceso a oportunidades para la población LGTBIQ+. Es muy interesante porque esto no solo se aborda de forma psicológica, sino también eh, interseccionando otras especialidades, otras ciencias, em, otras formas de hacer investigación para comprender mejor esa realidad, también cómo eventualmente, ¿no? Buscar soluciones al respecto. Eso es por el lado como de investigación, ¿no? Pero en cuanto al aspecto más práctico, bueno, sí, hablar del trabajo para personas LGBTIQ+, no puede ser solamente visto en base a nuestras identidades o orientaciones sexuales, porque ese solamente es como la punta del iceberg, ¿no? Ya que es lo que a veces suele ser más visible, ¿no? Sobre todo la identidad y la expresión de género. Pero eh, también tenemos que atender y observar que nos encontramos en un país donde la informalidad supera la formalidad, ende el, el alcance que tiene el gobierno o el Estado incluso en su misma estructura es limitado porque no tiene el control para hacer que todas las formas de trabajo sean inclusivas, ¿no? Entonces, desde ya en la informalidad se vive exclusión, ¿no? Aunque también es un espacio donde muchas personas LGTBIQ+ encontramos una forma de generar ingresos y mantener activa la vida laboral de una u otra forma. En cambio, en el mundo formal, incluye tanto el aspecto privado como público, eh, todavía son muy pocas las empresas, organizaciones que han manifestado tener esa apertura para contratar a personas LGTBIQ+, ¿no? Y a veces también eso se debe porque las empresas formalizadas, muchas de ellas tienen un arraigo eh, de fundación relacionada a una religión que excluye a personas LGBTQ+, ¿no? Obviamente no todas las religiones lo hacen, pero hay algunas empresas que tienen esa fundación y ese tipo de valores, entre comillas, en el que sabemos que no son valores en sí, porque están incluyendo un grupo poblacional, pero que en base a eso también excluyen. Em, y luego también las organizaciones formales no tienen ni siquiera satisfechas sus necesidades básicas, normativas, que protejan completamente cualquier tipo de personal, de equipo, ¿no? Ya sea a nivel de salud, ya sea a nivel de seguros, ya sea a nivel de derechos laborales. Y entonces a eso, para las personas LGTBIQ+, se agrega la falta de políticas que protejan a su propia vivencia para prevenir discriminación, para prevenir que en el ejercicio de sus funciones se les violente o se les acose, ¿no? O incluso promover que en el ámbito del trabajo también sepa quiénes somos las personas LGTBIQ+, y por ende prevenir desde el conocimiento acciones de violencia. Pero eso parece ser como algo muy difícil de empezar a realizar en las organizaciones formales, porque ni siquiera están cubriendo las otras necesidades que también son básicas y también son muy importantes. Entonces ahí tenemos un problema, ¿no? Eso en líneas generales. Igual yo creo que hay algunas organizaciones LGTBIQ+, sobre todo, que están promoviendo que los espacios laborales formales sean cada vez más inclusivos. Y aún así sigue siendo reducido el impacto. Creo que en realidad es también una tarea como que de todos, el tema de incluir
y poner, como te decía, ¿no? Este tema va encima de la mesa, abordarlo, tocarlo, porque a fin de cuentas, como tú dices, a veces no se encuentra un trabajo, digamos, de manera formal y, como tú mencionas, ¿no? El sector como tal busca empleos de maneras informales. Entonces, no creo que sea lo más adecuado poder abordarlo. De hecho, también creo que también es muy necesario ver mucho más allá del género, ¿no? Sino ver también el tema de capacidades de la persona, cómo ésta se desenvuelve en su área de trabajo y sobre todo también creo que dar la oportunidad, ¿no? A veces nos mantenemos también muy cerrados por pensamientos arcaicos que llevan al final de no contratar a una persona, ¿no? Quizás en algún momento para una empresa, persona A y persona B, la persona A que puede ser parte de la comunidad, puede ser muy hábil, muy capaz, pero a veces deciden a la persona B porque simplemente es algo heteronormado, ¿no? Entonces es algo en lo que debemos ir también, creo, trabajando, ir dando a conocer, insertar obviamente también el tema de políticas públicas en este aspecto e ir haciéndolas también respetar, ¿no? Claro. Definitivamente esperemos llegar a ese punto, ¿no? De que contraten a alguien simplemente porque es una persona capaz y en el área se va a poder desenvolver perfectamente, ¿no? Y sobre todo a personas que quizás nos escuchen y son empresarios y se sesgan aún en esto también heteronormado como tal eso viene a preguntar por qué sucede esto, ¿no? Quizás también hay un tema de presión social, de cómo voy a contratar a tal persona, o sea, es un tema que se debe mirar desde distintos puntos de vista e ir abordándolos de manera secuencial, ¿no? Hay un montón de situaciones que también creo lo has llegado a mencionar en tu participación, que es el tema de también abusos que pueden haber a esas personas. Entonces es algo que se debe trabajar porque independientemente si estás de acuerdo o no, considero que es un tema que ya existe. Entonces no puedes hacerte de la vista ciega, obviamente, ¿no? Y debes pues abordarlo si eres una autoridad o eres un servidor público para que todo esto pues vaya avanzando, ¿no? No podemos retroceder como país, sino avanzar. Y bueno, justamente yendo desde ese punto de vista, también has formado parte de un colectivo como tal, como Femiconeras y Acción LGBTIQ+, en Lima Sur. ¿Y qué estrategias como colectivo ustedes justamente están utilizando para generar cambios reales, ¿no? En territorios como Lima Sur, que creo, como mencionaba, es que a veces sabemos el problema, pero, ok, ¿qué estamos haciendo desde nuestra posición para ir cerrando brechas? Y quiero que eso nos comentes ahora. Sí, creo bueno, creo firmemente que el trabajo tiene que ser colectivo, ¿no? No puede ser solo de una persona o de unos cuantos. Tiene que ser colectivo, tiene que ser horizontal. Debería también ser eh, considerando las dinámicas políticas en las que nos encontramos, ¿no? No solamente decir que amor es amor o decir que nos incluyan nada más, sino que esta inclusión venga con cambios para la población en general, donde no se nos vea como algo adicional, sino que nos consideren como parte de la población, que las políticas que se hagan también tengan una perspectiva hacia personas LGTBIQ+, ¿no? Porque lo que hablamos hace un momento era el tema del trabajo, pero no podemos desligar el trabajo de la educación. De educación son discriminatorios, son violentos para personas LGBTQ+, para niñeces LGBTQ+, o para adolescencias diversas. Obviamente va a influenciar en que la vida laboral de esas personas pues se vea menos favorecida en términos de calidad de vida laboral o calidad de vida en general. Por eso, para complementar, porque como te podrás dar cuenta, no estoy hablando aquí de necesariamente de identidad o de orientación, sino estamos hablando también de derechos básicos como es el acceso al trabajo, acceso a la educación, que todas las personas lo requieren, no, no solamente en personas LGTBIQ+. Ya, entonces, partiendo de eso, en Femiconeras y en la acción LGTBIQ+, y más Sur, bueno, generalmente tenemos una mirada como más horizontal en la que buscamos justamente la participación colectiva, los acuerdos colectivos,
buscar incluso a conversar y, conectar con otras organizaciones que no necesariamente eh, pertenezcan a la comunidad LGTBIQ+, o a la población LGTBIQ+, sino que puedan tener otro tipo de objetivos o misiones, pero que sabemos que hay personas LGTBIQ+ que también apuestan por ese tipo de iniciativas y que no por eso les debe excluir, ¿no? Entonces, esta es la mirada como más diversa, incluso dentro de los activismos que tiene Femiconeras y Acción LGTBIQ más Lima Sur. Ahora, en Acción LGTBIQ más Lima Sur es una organización colectiva que reúne a otras organizaciones. Es como una coordinación, ¿no? Conjunta, obviamente, donde hay personas que se dedican al arte, se dedican a artivismos, ¿no? O que tienen diferentes especialidades, ¿no? Como psicología, educación. Entonces, mezclamos diferentes formas de trabajar, justamente en beneficio de poder visibilizar, sensibilizar, concientizar a la población en general sobre vivencias del LGTBIQ+, ¿no? Pero siempre teniendo presente o procurando tener que los espacios sean diversos entre nosotros mismos, ¿no? Y no se repita una y otra vez las mismas personas, sino que seamos más entre nosotros y más personas puedan entender, comprender qué necesitamos y qué iniciativas podemos hacer para eventualmente ver las necesidades de la población LGTBIQ+. Qué bacán lo que me comentas. Qué bonito que se organicen como tal, que hagan este tema de Limasur, que creo que me has comentado que se agrupan y se dividen en diferentes grupos, pero que también esos grupos son obviamente diversos y que tengan esa capacidad justamente organizacional, ¿no? Porque a veces es muy cierto, tenemos muchas organizaciones, las mismas luchas, pero a veces estamos aislados y separados y creo que obviamente mejor es trabajar de manera unida y poder ir cerrando brechas en esta temática, ¿no? Qué bonito que se organicen, que vayan realizando pues también creo proyectos que es algo muy importante y definitivamente, como mencionaba, ¿no? El trabajo solo es un tema, ¿no? Pero ¿dónde está la educación? Creo que también no solo debería haber educación para ellos, sino también mm, para todos en general, como tú mencionas, ¿no? Sino también el tema de educar a los padres, ¿no? A veces, obviamente, venimos no trabajando bastante este tema por parte de ellos y a veces es complicado para ellos venir de un aspecto tan antiguo, tan hacia atrás, que es muy complicado cómo pueden tomar ellos este tema, ¿no? A veces no lo toman quizás de la mejor manera o no se aborda también de la mejor manera. Y yendo a ese lado, ¿cómo defines tú el tema del transfeminismo y por qué crees que es fundamental en este tema de la lucha de los derechos humanos, que es algo que ya hemos venido hablando en anteriores preguntas? Bueno, para hablar de los feminismos, no a nivel muy teórico, básicamente es incluir en la luchas feministas también las necesidades de personas trans y no binarias, ¿no? Dándole un enfoque hacia las diversidades de la identidad de género que existen en nuestra realidad, ¿no? Entonces, no solamente es reconocer las formas en las que nos atraviesa el machismo, el sistema patriarcal, ¿no? No solamente es eso, sino también es comprender que toda persona, ¿no? Que a veces se sale de ese molde cis-heteronormado, también sufre vulneraciones tanto a nivel del sistema, a nivel estructural, como a nivel social, familiar, laboral, en la educación también. Entonces, es incluir y comprender las necesidades, por ejemplo, de personas eh, transmasculinas, transfemeninas, de mujeres trans, de hombres trans, de personas no binarias, ¿no? Y las diversas formas de identificarse que existen y que están para reconocerse, ¿no? Entonces, para eso es que yo, bueno, considero importante como llamar el transfeminismo, ¿no? Y no solamente
hacer a un lado a las mujeres trans o hacer a un lado a hombres trans por el simple hecho de que no sean mujeres cis, ¿no? Entonces también es esa inclusión que se hace, ¿no? Bueno, eso básicamente. Y me preguntas algo más respecto. Sí, en relación a la importancia también de la lucha de los derechos humanos. Ah, bueno, totalmente, claro, porque bueno, en realidad yo le llamo transfeminismo, pero sé que también podemos hablar de feminismo e incluir diversas formas de hacerlo, ¿no? Y una de ellas es el transfeminismo, ¿no? Es uno de los feminismos, porque hablamos de multiplicidad de formas de activar en el feminismo. Entonces, es muy importante porque justo ahora, en el Perú al menos, y también, también a nivel internacional, nos encontramos en una situación donde se nos está prohibiendo derechos, se nos está quitando derechos de manera evidente, ¿no? Clarísimo el ejemplo del acceso a los baños públicos, que ahora está pues catalogado como según tu sexo biológico. Y es completamente transfóbico, transodiante, ¿no? Porque no está validando que hay personas trans que usamos el baño de mujeres o hay hombres trans, ¿no? Que usan el baño de varones. Y es completamente eh, discriminatorio, pues, ¿no? Pone en total riesgo, en total desprotección, dejando a disposición a la población y incluso a mandatarios del Estado, criminarnos amparándose en una ley. Entonces, eso es completamente en contra de nuestras vivencias, ¿no? Entonces, ahí viene el transfeminismo a cuestionar ese tipo de políticas, a cuestionar ese tipo de ideas que supuestamente, en función de proteger a las infancias, busca dividir el baño de esta forma, ¿no? El uso del baño de esta forma. Pero no se da cuenta o no analiza eh, el perfil de agresores y el lugar donde se sufre mayor violencia, incluso violaciones, eh, no es en los baños necesariamente, y no somos las personas trans quienes lo hacen necesariamente. De hecho, no hay un estudio estadístico que hable sobre personas trans que hayamos violentado o violado a infancias, ¿no? Más bien hay estudios y siempre salen información y noticias donde los hombres cis, hetero, tienden a ser este perfil que más vulnera, ¿no? Infancias y mujeres y diversidades. Obviamente no todo es, no todos, pero es el perfil general que más se repite en los casos de violencia. Entonces, para eso sirve el feminismo también, ¿no? Para analizar y cuestionar ese tipo de acciones que hace el Estado, que hacen las personas que ocupan cargos de poder. También pues se relaciona con el tema del acceso a la ley de identidad de género, que en el Perú no existe, ¿no? O temas como el matrimonio igualitario o el acceso a la educación. Son derechos básicos, derechos que todas las personas merecemos. El derecho a un nombre, ¿no? A la identidad, cosa que desde el transfeminismo también se valida, ¿no? Claro, definitivamente hay bastantes como luchas que se tienen que hacer con respecto a este tema, en realidad, como te he mencionado, y en lo largo en lo que hemos podido estar conversando, desde el tema de educación, desde el tema laboral, desde el tema de que parte, creo, del punto fundamental del respeto, que creo que es algo que debemos entender. Quizás no entendemos ciertas cosas, no se pueden entender ciertas cosas, pero creo que lo fundamental es el respeto hacia las demás personas, el qué es lo que debemos hacer. Y no sucede, ¿no? A veces, obviamente, a lo largo de la historia hemos visto diferentes tipos de luchas que han ido cerrando brechas poco a poco, ¿no? Antes las personas negras, por ejemplo, creo que no se podían sentar en el bus hasta que vino Rosa Parks y decidió no pararse a hacer el asiento hacia una persona blanca. Entonces, como que hay diferentes luchas que poco a poco miramos hacia atrás y hoy decimos, pero ¿por qué una persona no se podía ocupar un asiento naturalmente? Y ahora, quizás más adelante, como te digo, ¿no? Ahora, más adelante podemos ver otro tipo de brechas y cómo también ir cerrándolas. Pero yendo un poco a este tema del Estado, que se ha hablado bastante de políticas, ¿cuáles crees que son justamente las principales deudas que tiene el Estado y las instituciones con las personas LGBTIQ+ en el Perú actualmente? Bueno,
Debe un montón de cosas, o sea, desde el inicio del ciclo de vida hasta final, ¿no? Porque el Estado se crea bajo una postura heteronormada, ¿no? Sí, heteronormada, donde incluso solo se valida vivencias heterosexuales para parejas que estén incluidas por un hombre cis y una mujer cis, y los sistemas de cuidado muchas veces están solamente orientados a sus necesidades como parejas heterosexuales. Entonces, el Estado no está observando que tiene población LGTBIQ+, que tiene otras necesidades y que por ende necesita cubrirlas y debería, es su obligación atender esas necesidades, ¿no? Pero no lo hace y está fallando ese tipo de acciones y por ende afectando a la democracia, ¿no? Porque ¿cómo podemos hablar de un Estado democrático si no está atendiendo a toda su población? Bueno, eso en resumen, pero para poner quizás un poco de miradas en algunos puntos en específicos, está que debe, ¿no? Que exista un enfoque de diversidades, que de hecho hay uno parecido que es de inclusión en los currículos nacionales, pero debería de hablarse abiertamente, ¿no? De nuestras vivencias LGTBIQ+, en los colegios, en las infancias, en las niñeces y adolescencias, porque lamentablemente se está cada vez retrocediendo, ¿no? Ver los libros. No te quiero hablar de género como si fuese un problema, cuando al contrario nos permite y permite a las infancias, adolescencias y niñeces comprender mejor, ¿no? Las dinámicas sociales en las que se desenvuelven, a pesar de no ser adulteces. Bien, esa es una, ¿no? También hay una deuda importante a nivel de acceso a la salud. A pesar de que existen normativas técnicas que hablan de la calidad de atención al paciente, ¿no? Lamentablemente siguen existiendo clínicas y hospitales, centros de salud, postas en las que no se tiene ningún tipo de enfoque hacia personas LGTBIQ+, empezando porque se nos estigmatiza relacionando siempre con ITS, ¿no? Con infecciones de transmisión sexual, cuando en realidad podemos atendernos en múltiples necesidades, no solamente a nivel de ITS. Y luego, en la atención regular, ya sea con médicos, con obstetras, en lugar de atendernos por ejemplo, con nuestro nombre social, no se hace caso de eso, se hace caso omiso a los tratos, a una mujer le tratan de señor, a un hombre trans se pueden tratar de mujer, ¿no? De señora, y que cuando no es algo que le corresponde o que le identifica, y eso perjudica a la salud mental de la persona, porque en lugar de acercar a la persona al centro de salud, deja. Esa también es otra deuda, ¿no? Incluso dentro de esa misma deuda está el abordaje de las personas trans o personas no binarias, en general el acceso a la terapia de reemplazo hormonal, ¿no? Porque hasta ahora el Estado no tiene ninguna política que nos permite acceder a ese tipo de terapias con hormonas, ya sea de diferentes tipos, ¿no? Pero que nos permita, pues, acercarnos al, al bienestar corporal y físico que muchas personas buscamos, ¿no? A través de terapia. Pero no lo hay, incluso ahora hay incluso desabastecimiento al respecto. Bueno, y por otro lado también el tema de la salud mental, que es una deuda incluso para la población en general, lo es aún más también hacia la población LGTBIQ+, porque hay incluso centros públicos de salud mental donde la persona que te atiende no tiene ningún tipo de capacitación u orientación en personas LGTBIQ+, y en lugar de que te atiendan por el tema que una persona va a atenderse, empiezan a hacer problemáticas por orientación o por identidad, ¿no? Vinculándolo esto a un trastorno cuando no lo es, e incluso ser reconocidos en la sociedad. Pero sigue habiendo y se sigue permitiendo que existan las terapias de conversión, ¿no? Que son esas terapias psicológicas en las que las personas se les obliga a negar su orientación sexual, a negar su identidad de género, cuando no debería ser así, entonces no está haciendo nada al respecto. Y bueno, luego está el acceso al trabajo, que también debería haber incluso trans, al menos, ¿no?
iría a ver personas que están trabajando en el sector público. Y bueno, ni qué hablar de la vejez LGTBIQ+, ¿no? ¿Quién cuida a las personas LGTBIQ+, cuando envejecemos? Cuando, si es que ni siquiera los centros públicos están capacitados, ¿no? ¿Qué podemos esperar? Eso también es preocupante. Uy, no, y no siquiera hablé de matrimonio igualitario, ¿no? Que es otro punto también, que hay muchas personas lo incluyen en su plan de vida. Entonces imagínate, ¿no? Hay personas LGTBIQ+ que no pueden hacer su plan de vida aquí en el país porque justamente no hay el derecho a ese tipo de acción, ¿no? Que es un matrimonio igualitario. Eh, no lo hay. Sí, definitivamente, Nicky. O sea, son varios temas en los cuales hay que ser abordados y tratados. El tema de educación, salud, el trato en la vejez, que también lo has mencionado, que son problemáticas que suceden y que pasan día con día, ¿no? Es algo con lo que se vive, con lo que está sucediendo actualmente dentro del país. Y no solo seguramente en nuestro país, no seguramente en otros muchos países más y de diferentes formas. Y es algo triste también, ¿no? Porque al final de cuentas es algo que son situaciones que pasan personas, o sea, mucho más allá, como tú mencionabas, del género, ¿no? Son servicios básicos, son cosas que debemos tener obviamente en consideración y en cuenta. Y creo que has tocado un tema también muy importante que es el tema de salud mental. Entonces, este tema es algo importante porque no solo repercute al colectivo, ¿no? Sino también repercute a todas las personas. Pero yendo un poco a este tema o a este tópico como tal, quisiera preguntarte cómo tú cuidas tu salud mental y emocional también mientras sostienes tantas luchas también y espacios de resistencia como a los que perteneces, ¿no? ¿Cómo haces para cuidar ese aspecto tan importante? Claro. Wow, es una buena pregunta, porque yo soy psicólogo además, entonces entiendo muchas de las dinámicas cerebrales, conductuales que afectan el sistema político en el que nos encontramos. Mm, Bueno, la forma como yo lo manejo al menos es fortaleciendo mis redes de apoyo, ¿no? Las redes de apoyo son básicamente todas las personas que nos rodean en diferentes temas, ya sea el sistema familiar, el sistema laboral, el sistema amical o amoroso, en el que tenemos, o bueno, se recomienda, ¿no? Tener espacios seguros con los cuales contar, ¿no? Ya sea tu amiga, tu amigo, tu amigue, o, o familiares que sepas que te comprenden, que validan tu identidad, que no están problematizando tu vivencia. Y por ende puedes llegar a esas personas a compartir, a socializar, ¿no? Incluso a buscar también apoyo y compasión, pues, ¿no? Son esas formas en las que yo he podido ir y transformar algunos espacios, ¿no? A pesar de que hay mucha violencia en mi entorno. Sí, creo que es muy importante y valioso lo que mencionas, porque hay veces que las personas podemos estar obviamente pasando momentos difíciles, o una persona quizás trans que te esté escuchando, una persona que pertenece también al colectivo te puede estar escuchando, y a veces no sabe cuál es la forma de cómo sostenerse y cómo también cuidarse uno mismo, ¿no? Creo que obviamente hay personas que quizás en este momento no te estén apoyando si es que estás escuchando esto, pero obviamente como menciona Nikki, hay otros grupos o otros sectores que te pueden apoyar. Creo que también pertenecer a un grupo o una asociación, creo que también te va a ayudar muchísimo porque vas a ver realidades similares a la tuya quizás y conocer cómo ellos pues han podido afrontar toda esta situación y definitivamente, a veces, como dicen, ¿no? Una pena entre dos es menos atroz. Entonces, imagínate con todo un grupo que va a estar ahí también para respaldarte. Entonces, siento que debería irse como que por ese lado, fortalecer, como tú bien mencionas, las redes de apoyo. Y si está en tus posibilidades, creo que desde mi lado también te aconsejaría bastante visitar obviamente a un psicólogo, que creo que más que tu amigo, en realidad es la persona que va a poder ayudarte a sobrellevar todo esto y darte, creo, las herramientas necesarias para poder salir adelante.
que también es algo fundamental, que a veces no tomamos conciencia y tenemos tendencia a decir de varias personas que he escuchado en realidad que ir al psicólogo solo es para las personas que están locas, pero en realidad no es así. Creo que es hora de ir cambiando ese tema. Creo que las personas que deciden ir a un psicólogo son las personas valientes que deciden sanar. Entonces, obviamente no es de cobardes y es parte también de aceptar el tema de que no le está pasando bien y debes de ir, ¿no? Entonces, eso desde mi lado quisiera aconsejarte si es que me estás escuchando, si es que estás pasándola mal también, porque a veces es necesario decírnoslo o que se nos dé a conocer también. Y bueno, ya para ir como que cerrando la entrevista, quisiera que me comentes, hay veces que las personas no encuentran un sentido a la vida. Tú ya lo encontraste, sientes que ya tienes un sentido en tu vida que te haga despertar día a día y seguir viviendo, porque eso es algo también muy importante, ¿no? ¿Qué es lo que nos motiva a seguir adelante? Que creo es una pregunta inicial que debemos hacernos para saber el por qué estoy viviendo. Y también que te dé esperanza justamente en medio de tanto dolor, que justamente es lo que nos comentas, de tanto retroceso, de tanta violencia, y donde te ves en realidad en un futuro también. No sé si nos podrías responder eso. Eh, la pregunta es bastante compleja. Yo creo que este, me motiva son las personas, son las acciones, las conductas de las personas LGTBIQ más o no, que seguimos como generando espacios de fortalecimiento, ¿no? De nuestras luchas para seguir activando, para seguir accionando, a pesar de que existen políticas que no nos favorecen ni nos discriminan, al contrario, ¿no? Em, Entonces, eso me motiva, ¿no? Porque es como a veces es muy desmotivador, ¿no? Es cansado, puedes ver esas noticias de que nos ponen a nosotras como sujetas violentas cuando no lo somos, como personas violentas o personas que no deberíamos ser como somos, ¿no? Son políticas e iniciativas que vienen del sistema, que vienen de la estructura política en la que estamos, que nos hacen sentir o nos pueden hacer sentir, ¿no? Que algo está mal en el gobierno, y que de hecho lo está, ¿no? Y eso puede ser a veces desalentador, pero la verdad es que es por eso es que hay respuestas comunitarias y colectivas que cuando yo las veo o veo que existe esa respuesta, es que aún se pueden hacer cosas a pesar de eso, ¿no? De la, tema no esté adecuado a nuestras vivencias, ¿no? Bueno, y por otro lado, en cuanto a cómo veo un futuro, bueno, en realidad quiero seguir haciendo lo que hago, quiero seguir perteneciendo a espacios de activismo, más, ¿no? De acciones populares, de barrio, ¿no? No solamente por cuestiones LGTBIQ más, sino también por el tema de la pobreza, el acceso a la educación para toda la población, para infancias, niñeces, adolescencias, que son cuestiones que a veces no se les presta atención y cuando en realidad son lugares en los que también hay personas LGTBIQ más, ¿no? Eso tiene que reconocerse, tiene que visibilizarse que hay niñeces LGTBIQ más, porque a ver, todas las personas que son adultas ahora y que se visibilizan como personas LGTBIQ más, han sido niñeces LGTBIQ más, han sido adolescencias diversas. Entonces, es importante eso considerarlo. Y bueno, por otra parte también eh, me veo pues, ¿no? Anclando más o dando más mi gusto por el estudio de la psicología y también conectándolo, ¿no? Con mis iniciativas activistas, ¿no? Comunitarias. ¿Verdad? Y hay una pregunta más. Era si ya habías encontrado el sentido de tu vida. Ah, ya, sí, por supuesto, ¿no? Es lo que hago ahora. Es lo que hago eh, cuando activo, cuando realizo acciones con los equipos en los que pertenezco, ¿no? Con las organizaciones en las que estoy.
este tipo de acciones es como, me llenan bastante. Y también cuando veo, pues, ¿no? Que no estamos solos, ¿no? Que no es que seamos población aislada, sino que también hay población general que está interesada en apoyar, que está interesada en conocer, en reconocer, reaprender, ¿no? Eso es muy motivador. Y sí, y creo que eso es básicamente el sentido, ¿no? Y bueno, ¿no? O sea, vivir en el mejor de los casos como quiero hacerlo. Sí, qué bien que a pesar de tantos problemas veas como que un poco de luz en ese camino y que al final creo que lo más importante es de que pueden haber muchos problemas, ¿no? Muchas situaciones complejas como tal que nos estén pasando, pero siempre hay que encontrar lo bueno a lo malo, ¿no? Y siento que ahí, como tú bien mencionas, están las redes de apoyo, están las personas en las que podemos confiar, sumarnos a iniciativas que luchan por las luchas que nosotros tenemos. Entonces, es como que ir avanzando en este proceso, ¿no? Y ir reconociendo que también no estamos solos en este camino. Y siento que obviamente pertenecer a una comunidad, a un colectivo, a una red, va a ayudarte a seguir avanzando en este proceso y a descubrir cosas en ti y también redescubrir y aprender y desaprender cosas. Entonces es como todo un camino de vida, básicamente, ¿no? Y lo que nos comentas en toda esta parte final, en realidad, son cosas que toda persona quisiera tener en su vida. Quisiera poder, creo que mencionaste algo, quisiera como que poder vivir mi vida normal, tranquila. Y siento que eso es algo fundamental que todos los seres humanos por naturaleza queremos y deseamos, ¿no? Creo que obviamente hay muchos estigmas también con respecto a la comunidad de violentos, de violentas, de exhibicionistas en algunos casos que pude escuchar. Y siento que lo generalizan mucho, ¿no? Yo te conozco, te conocí en un encuentro y puedo decir que tú no eres eso. Entonces, es cuestión de también darte la posibilidad a conocer a nuevas personas, de conocer un poco cómo son, de saber un poco también su lucha. Y creo que eso es algo importante en todo ser humano, ¿no? No cerrarse a nuevas cosas, sino también conocer las diferentes realidades complejas que tenemos hoy en día en nuestro país y que eso es también algo inspirador y que motiva a seguir adelante, ¿no? Yo no me queda más que agradecerte en esta parte. No sé si te gustaría también dar un mensaje final a las personas que te escuchan, a las personas que van a ver este video. Ujú. Sí, bueno, nada, para agradecer un montón la oportunidad de estar en una entrevista más contigo, está muy chévere. También, ¿no? Decir que eh, nuestros cuerpos lamentablemente siguen siendo estigmatizados, ¿no? Siguen siendo como escondidos a veces, como ocultados para que no genere una incomodidad en personas cis heteronormadas, ¿no? O, bueno, en diversas poblaciones, ¿no? Em, pero eso no está bien, pues, porque somos parte de la diversidad en el país, somos parte de esa ciudadanía, ¿no? Y que mi cuerpo se ve diferente, está bien, y no hay por qué ocultarlo, ¿no? A veces hay narrativas como de ser exhibicionista, narrativas como de vestir de una forma u otra que no es correcta. Es totalmente una narrativa antiderechos, ¿no? En la que no se permite a la persona vivenciar su propia identidad, vivenciar su propia expresión de género. Entonces, eso debe cambiar, ¿no? Nada, sí, ojalá que algunas personas trans y no binarias o personas LGTB escuchen esto, puedan sumarse a Acción LGTBQ Lima Sur, que es una colectiva horizontal, amplia, ¿no? Que integra diversas personas. Así que si eres de Villa Salvador, si eres de Villa María del Triunfo, Villa del Surco, de San Juan de las Flores, de Mac, de Lurín, Ana, sería genial contar con más personas de esos distritos, ¿no? Y horizontalizar, ¿no? Esas demandas, y ir actualizando las diferentes necesidades que va teniendo la población, porque seguimos existiendo, no es como que se acaben, no se acaben.
Qué bien, qué bien. Gracias, Nicky, desde mi lado por darte este espacio en poder realizar esta entrevista. Creo que como te comentaba al inicio, es muy importante dar a conocer y visibilizarlo. De que quizás lo vemos como una pequeña acción, pero quizás más adelante tu entrevista llegue a muchas personas que quizás estén pasando por lo mismo y que los motive a seguir adelante, ¿no? Obviamente creo que tu mensaje es de lucha, es seguir adelante, pero también es sobre todo de accionar, a seguir haciendo cosas. A pesar de que existen los problemas, creo que también eso es lo lindo, ¿no? A veces podemos tener muchos problemas o muchas cosas también personales, pero a pesar de eso, seguir en un colectivo, seguir en una organización, luchar por luchas comunes, es creo también lo más lindo de un ser humano. Eh, Algo breve, sí, dime, algo breve, es que si este video sale antes del 21 de mayo, no, 21 de junio, junio, dije que ya. me fui atrás un mes. Ujú. Bueno, si este video sale el 15, 16 de junio, si alguna persona de Lima Sur lo está viendo, o cualquier otra parte de Lima o de Perú, eh, sería genial que pueda asistir a la Plaza de la Familia de Día de Salvador este 21 de junio, porque vamos a estar haciendo un evento eh, justamente que va a hablar sobre personas LGTBIQ+, desde los barrios, ¿no? Desde la comunidad popular, desde Lima Sur, desde nuestros conos. Entonces, es importante, así que va a ser desde las 3 de la tarde, 4 de la tarde hasta la noche. Va a haber eventos culturales, va a haber conversatorios, feria, ¿no? Espero que puedan asistir a las personas que puedan ver este video para sumarse. No, sí, definitivamente cuenta con eso, va a salir el video y bueno, igual te invito a que me dejes sus redes para también poder compartir en la descripción del video eh, y eso, ¿no? Espero que ya todas las personas que hayan escuchado pues asistan. La idea también a veces, no sé, puedo entender que hay diferentes tipos de personas también dentro de la comunidad, que hay personas que quizás quieren salir, otras personas que prefieren mantenerse en casa, pero mi consejo sincero sería de que si tú no luchas también junto con el colectivo como tal, obviamente no vas a ir cerrando brechas. Entonces, yo te invito a que asistas, a que conozcas también, inclusive para todos en general, ¿no? Conocer un poco más de la comunidad y poder justamente ir resolviendo dudas o interrogativas que quizás se tienen o narrativas que son negativas para que sepan que en realidad no es así, ¿no? E ir viendo, investigando, conociendo un poco más, que siento es algo inicial o una apertura inicial para poder justamente ir entendiendo e ir desarrollándonos también como seres humanos. Entonces sí, gracias, Nikki. Esa ha sido toda la entrevista y ya nos veremos en un próximo episodio. Seguramente que sí.